Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fácil ante la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí. Decían como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Por Irapuato. supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy tu hermana Jennifer Carola y te saludo esta tarde en nuestro programa Entre Cristianos. Bienvenidos y espero que te quedes hasta el final. Hoy hablamos un tema que la verdad que hace mucho ruido y que de alguna manera yo sé que tal vez ustedes lo comentan en casa o lo comentan entre amigos, entre cristianos, ¿verdad? Acerca del aborto. Un llamado a la reflexión, la compasión, pero también a la acción cristiana. Así es el título de este Entre Cristianos de hoy. No sé si tú conoces ese lema que está, de verdad que tú lo ves en muchos posteos, donde igual en comentarios, donde hay muchas mujeres que dicen: mi cuerpo, mi decisión. Este lema, ¿verdad?, resume de alguna manera la esencia del debate sobre este tema, sobre el aborto, y de hecho es una declaración poderosa que está defendiendo la autonomía fundamental del individuo sobre su propia biología. ¿Te das cuenta? Y esta consigna se enfrenta a una pregunta existencial que de hecho desgarra a la sociedad desde hace décadas. La pregunta sería: ¿en qué momento un conjunto de células dependientes adquiere el estatus moral y legal de la persona? Entonces, cuando nosotros abordamos este tema con seriedad, que exige trascender, ¿verdad?, lo que es la política y sumergirse en estas disciplinas en cuanto, aunque de alguna manera estas dos disciplinas divergen de alguna forma, buscan definir la existencia, pero también la moralidad. Y entonces cuando tú, ¿verdad?, ves o escuchas debates sobre el aborto, es uno de los campos de batalla más complejos. Y, y la verdad que es una encrucijada donde la vida, la moral, la ley, la ciencia, la fe, la autonomía personal de lo que te estaba diciendo al inicio, la justicia social, pero también el sufrimiento humano se encuentran y a menudo chocan violentamente. Para el cristiano la complejidad no disminuye, de hecho, esto se intensifica, porque estamos llamados nosotros a pensar con la mente de Cristo, a hablar con su gracia, con su verdad, a actuar con su amor. Sin embargo, la dificultad inherente a este tema eh, tiene profundas implicaciones para la vida de los no nacidos, las mujeres, los hombres y también la sociedad en general. A menudo nos tienta de alguna forma, ¿verdad?, a que nos retiremos o a estar en mute, al silencio, a la condena fácil o también a la indiferencia. Entonces, el propósito de este programa no es ofrecer respuestas simplistas, sino invitar a la reflexión profunda, al discernimiento bíblico y también a una participación coherente, pero a la vez compasiva, porque el llamado de Cristo no es a la comodidad, sino al compromiso amoroso en medio de un mundo que está quebrantado. Entonces, de alguna manera, querido, amado hermano, eh, permíteme o permítete tú ser vulnerable por un momento, o permitámonos ser vulnerables por un momento, porque este no es un tema que quiero abordar a la ligera. ¿Te das cuenta? Como muchos, tal vez de ustedes, yo he sentido la punzada de la frustración ante la intransigencia de muchas posturas, el dolor ante las historias de muchas vidas sufriendo y también a veces la tentación de poder encogerme de hombros y dejar que otros
libre en esta batalla. ¿Te das cuenta? Pero la verdad es que en nosotros hay una convicción inquebrantable de la santidad de la vida, ¿te das cuenta? Y también, de hecho, vemos la abrumadora realidad de las circunstancias que hoy en día están llevando a una mujer a considerar un aborto. Entonces yo a veces me digo, no tengo todas las respuestas y tal vez ninguno de nosotros las tiene, pero lo que sí nosotros tenemos es esa convicción. Nuestro Dios es un Dios de vida, de justicia, pero también de gracia. Y como muchos, ¿verdad? Como muchos de nosotros que somos seguidores de nuestro Dios, no podemos permitir que la complejidad nos paralice. Por eso nuestra oración debe ser, ¿verdad?, estar en unidad, poder navegar en estas aguas que no son fáciles, son difíciles, pero con toda la humildad de quienes buscan la verdad, la compasión de quienes aman al prójimo y también la valentía de quienes no temen involucrarse, no con tal vez con argumentos políticos, sino con el Evangelio de Cristo. Por eso este es un viaje que de hecho requiere tanto la cabeza como el corazón, pero que estén anclados firmemente en la palabra de Dios. Si yo te hago una pregunta, ¿dónde estamos? ¿Qué me dirás tú? Por lo menos yo sé que estamos en un mundo que está fragmentado, donde la autonomía individual es a menudo exaltada por encima de la interdependencia comunitaria. Estamos en una sociedad o en sociedades donde las redes de apoyo familiar y social se han debilitado, dejando a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema. Estamos en un clima político donde el aborto se ha convertido en un símbolo de guerras culturales, más que en una cuestión de vida o muerte examinada con una seriedad, pero también con empatía. Entonces, cuando vemos el aborto, vemos una realidad global. Millones de vidas se pierden anualmente por abortos inducidos. Millones de mujeres enfrentan decisiones desgarradoras. Detrás de cada estadística hay una historia, una vida incipiente y una mujer compleja. Y cuando vemos este contexto, la iglesia en sus diversas expresiones a menudo es percibida como un juez severo o como irrelevante para el sufrimiento real. ¿Te das cuenta? O sea, nos encontramos en la encrucijada de una crisis de vida y una crisis de compasión. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Sabes quiénes somos? Como cristianos, nuestra identidad, ¿verdad?, fundamental se basa en ser portadores de la imago Dei, o sea, la imagen de Dios, y en ser llamados a esa imagen reflejada, ¿verdad?, en todo lo que hacemos. Somos creados a la imagen de un Dios que es el dador y sustentador de la vida. Somos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Entonces, este prójimo incluye tanto al niño no nacido como a la mujer que enfrenta una decisión tan grande, tan monumental. ¿Te das cuenta? Somos también una comunidad de pecadores redimidos por gracia. Y esta verdad nos humilla y nos capacita para poder extender gracia a otros, reconociendo que todos necesitamos el perdón, pero también la misericordia de Dios. Y nuestro llamado es a ser luz, sal en el mundo, no a conformarnos, ¿verdad?, con sus patrones, con las corrientes de este mundo, sino a transformarlos con la verdad del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Y esto significa ir más allá de esas posturas cómodas y adentrarnos en el dolor para poder ofrecer esperanza, pero también una ayuda tangible. Si te hago otra pregunta, ¿cuándo somos seres humanos? ¿Cuándo tú eres ser humano? Y la visión cristiana, respaldada por la evidencia científica, sostiene que la vida humana comienza en la concepción. Desde el momento en que un ser, o en este caso un óvulo, es fecundo, ¿verdad?, existe un nuevo ser vivo con un código genético único, el ADN, y la capacidad intrínseca de desarrollarse hacia todas las etapas
de la vida humana. Y de hecho, ¿verdad? La Biblia, aunque no usa la palabra aborto explícitamente en el sentido moderno, valora la vida desde sus primeras etapas. A mí me encanta este texto bíblico del Salmo 139, allí en los versículos del 13 al 16, donde dice: tú me formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo secreto fui formado, cuando entretejido fui a lo más profundo de la tierra. Tu ojo vio mi embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este pasaje sugiere un conocimiento y una participación divina en la formación del ser humano desde el inicio. Pero cuando vemos Jeremías capítulo 1 en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí Dios habla de una relación personal con Jeremías antes de su nacimiento. Y cuando tú ves el Nuevo Testamento, allí el evangelista Lucas, en el capítulo 1, los versículos 41-44, donde Juan el Bautista salta en el vientre de su madre al percibir la presencia de Jesús en el vientre de María, lo que indica una conciencia, pero también una individualidad temprana, ¿te das cuenta? Entonces, desde una perspectiva cristiana, el ser humano no se convierte en persona en un punto posterior al inicio biológico. Es una persona desde la concepción, con dignidad intrínseca y valor incalculable, porque es creada a la imagen de Dios. Por eso aceptar que la vida humana comienza, ¿verdad?, en la concepción, no nos permite ignorar la complejidad de las situaciones que llevan a una mujer a considerar un aborto. Reducir el debate a un simple sí o no es brutalmente simplista y carece de hecho de compasión. Debemos reconocer las múltiples dimensiones del sufrimiento. Vemos una violación e incesto hoy en día, que es el horror de la concepción en un acto de extrema violencia y esa traición personal. ¿Te das cuenta? El riesgo para la vida de la madre cuando el embarazo representa una amenaza grave e inminente para la vida de la mujer. Anomalías fetales severas. El diagnóstico de una condición que hará que el bebé nazca con un sufrimiento extremo o sin posibilidades de vida fuera del útero. Pobreza, falta de apoyo, esa abrumadora realidad de no tener los recursos económicos, emocionales o sociales para criar un hijo, juventud y falta de madurez, embarazos no planificados en adolescentes o mujeres jóvenes que sienten que no pueden afrontar la maternidad, la coerción, la presión de parejas, familiares o circunstancias que empujan a una mujer a una decisión que quizás no desea. Ser provida en un sentido cristiano, ¿sabes?, va más allá de abogar por la ilegalidad del aborto. Significa ser provida para la madre, provida para el niño después del nacimiento, provida para las familias y provida para una sociedad que apoya y valora a todos sus miembros, especialmente a los más vulnerables. O sea, ¿qué significa esto? Amar a ambos, al no nacido y también a la mujer. Y es la práctica. Vamos viendo, ¿verdad?, que muchas veces esto no es así. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos que tenemos nosotros? ¿Cómo entonces debe el cristiano pensar, hablar y actuar en este contexto complejo? Y cuando vemos, ¿verdad?, lo que nos habla la Biblia, podemos sacar principios básicos de allí. Y una de las cosas es afirmar la santidad de la vida. Desde la concepción hasta la muerte natural, toda vida humana tiene un valor inherente. Este es nuestro punto de partida y esto es innegociable. Pero también, por ejemplo, vemos actuar con compasión radical. Cuando tú ves a Jesús, siempre se acercó al dolor y al sufrimiento, no con juicio, sino con amor, con sanidad. Y es allí donde la iglesia debe imitarlo.
Es allí donde se extiende gracia a esas mujeres que han abortado o lo están considerando, o a los hombres involucrados, ¿verdad? Que también están siendo afectados. Pero también proveer apoyo integral. Por eso te decía, ser provida no solo significa con el no nacido. Aquí es donde significa apoyar a las mujeres embarazadas, a las nuevas madres, a las familias, a los niños, a las madres que eligen dar en adopción. Y esto se traduce en apoyo práctico, financiero, emocional, espiritual, a través de las iglesias, centros de embarazo en crisis y también agencias de adopción. Buscar la justicia social. Muchos abortos ocurren debido a la pobreza sistémica, la falta de atención médica asequible, ¿verdad? La falta de guarderías, la violencia doméstica y la ausencia de redes de seguridad. Y los cristianos deben abogar por políticas, por estructuras que defienden la dignidad humana, pero también apoyan a las familias. Hablar la verdad con amor es otro principio básico. O sea, debemos articular nuestra posición con convicción, pero siempre con respeto, con humildad, evitando ese lenguaje condenatorio o de alguna manera que deshumaniza, ¿te das cuenta? Y nuestro objeto no es ganar un argumento, sino ganar corazones para Cristo, ¿verdad? Para que ellos conozcan la verdad. Ser también agentes de reconciliación y sanidad. No estamos llamados a la crítica, no estamos llamados a juzgar. Nosotros debemos reconocer el profundo dolor y también el arrepentimiento que muchas mujeres y hombres están experimentando después de un aborto. Y aquí, ¿por qué hablo de los hombres? Porque hay hombres que también sufren, porque tal vez sus novias, sus esposas, ¿verdad? Sus parejas han hecho esto de abortar, ¿te das cuenta? Y también experimentan el dolor. Entonces la iglesia debe ser un refugio de sanidad, de perdón, de restauración a través del Evangelio. Si yo te hago algunas preguntas en esta hora, espero que tú las respondas allí. ¿Qué pasa con el riesgo para la vida de la madre? Y este es un escenario trágico y médicamente complejo, porque los cristianos deben reconocer que en algunos casos raros y extremos, los médicos se enfrentan a decisiones difíciles para salvar la vida de la madre. Y esto no es un aborto electivo, sino una intervención para manejar una condición médica peligrosa, donde el resultado lamentable es la pérdida del embarazo. Y la meta siempre debe ser salvar ambas vidas. Y si el embarazo es resultado, ¿verdad?, de una violación o incesto, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú? Acuérdate, hay un trauma de la violación o el incesto, que eso es devastador. La mujer víctima necesita apoyo, sanación, pero también justicia. Y la iglesia debe extender amor y cuidado incondicional. Sin embargo, aunque la concepción sea resultado de un acto atroz, el niño concebido sigue siendo un ser humano inocente con derecho a la vida. La solución no es castigar al niño por el pecado del padre, sino apoyar a la madre para que pueda dar a luz y considerar opciones como la adopción. Y es allí donde la comunidad cristiana, ¿verdad?, entrega amor, porque esa mujer está rodeada de ese amor. ¿Y si el feto tiene una discapacidad severa? Gran pregunta, ¿verdad? La vida con discapacidad posee la misma dignidad y valor que cualquier otra vida. La presencia de una discapacidad grave no disminuye intrínsecamente el valor de una persona creada a imagen de Dios. La iglesia debe abogar por el apoyo a las familias que crían niños con necesidades especiales y también celebrar la vida en todas sus formas. ¿Cómo hablar con alguien que ha tenido un aborto? ¿Sabes cómo? Con amor, con gracia y sin juicio. Escuchar su historia, ofrecer compasión, pero también validar su dolor, recordándole el perdón, pero también la sanidad que están disponibles en nuestro Señor Jesucristo. Y la condenación solo, ¿sabes qué hace? La ahuyentará. La ahuyentará. El amor incondicional puede abrir la puerta a la restauración. ¿Qué puedes hacer realmente tú? ¿Qué puedo hacer yo en este caso?
¿Sabes qué? Orar por las mujeres, los niños, los padres, los profesionales de salud, los líderes y también por la justicia. Debo educarme, entender las complejidades y también los hechos científicos. Debo apoyar financieramente o como voluntario en centros de embarazo en crisis, agencias de adopción, orfanatos o programas de apoyo a madres. ¿Te das cuenta? Hay mucho por hacer todavía, amado hermano, y tal vez tú lo puedes hacer. Tal vez yo también lo puedo hacer. ¿Te das cuenta? Sobre todo cuando tú puedes abrir tus puertas para dar acogida a un niño que está en vías a la adopción. Abogar, que también es importante. En una esfera de influencia en la cual estamos viviendo, nosotros debemos hablar con gracia, con verdad, sobre la santidad de la vida y la necesidad de apoyo integral. Ser una iglesia de bienvenida. Tú y yo somos iglesia. Por lo tanto, debemos dar la bienvenida, crear ese ambiente donde las mujeres y los hombres afectados por el aborto puedan encontrar sanidad y perdón. Quiero comentarte también algo bien importante, porque yo no sé si tú sabes cómo se lleva a cabo un aborto. Y es crucial entender los procedimientos para poder hablar con conocimiento, pero también con verdad, sin sensacionalismo, amados hermanos. Los métodos, de hecho, van a variar según las etapas de embarazo. Hay aborto con medicamentos. Esto es hasta las 10 o 12 semanas de embarazo. Y se administran 2 medicamentos. El primero, mifepristona, que bloquea la hormona progesterona, que es esencial para poder mantener el embarazo, deteniendo el desarrollo del embrión. El segundo, misoprostol, tomado entre 24 y 48 horas después, provoca contracciones uterinas y la expulsión del embrión y también del tejido uterino. Pero también lo encontramos con el aborto por aspiración o succión, que es hasta las 12, 14 semanas, y se dilata el cuello uterino y se inserta este tubo conectado a una bomba de succión en el útero para poder aspirar el contenido, o sea, al embrión o al feto, en este caso la placenta y también al tejido uterino. Nos encontramos con el aborto por dilatación y evacuación después de las 14 semanas. El cuello uterino se dilata gradualmente durante 1 o 2 días. Se utilizan instrumentos quirúrgicos aquí, como es el forceps, para poder extraer el feto y también la placenta en porciones, a menudo seguido de una succión para poder asegurar que todo el tejido haya sido removido. También nos encontramos con el aborto por inducción en etapas ya más avanzadas, similar tal vez a un parto, que se administran medicamentos para poder inducir el parto prematuro y el feto es en efecto entregado. En algunos casos se puede inyectar una solución letal en el corazón del feto antes de inducir este parto. Entonces, comprender estos procedimientos a nosotros nos ayuda a reconocer la seriedad de lo que implica, ¿te das cuenta?, a orar con mayor conocimiento. Nos encontramos con el aborto natural, un dolor extraño, pero también solitario, porque millones de embarazos terminan en un aborto natural. Esta pérdida gestacional espontánea o aborto espontáneo, que es como lo llaman los médicos, a menudo antes de que la mujer sepa que está embarazada. Y este es un dolor profundamente personal y también a menudo silencioso para muchas mujeres que lo han experimentado. La pérdida de un embarazo, incluso en sus primeras etapas, puede ser devastadora. No es solo la pérdida de un embrión o feto, sino la pérdida de esperanzas, sueños y planes para el futuro. El aborto natural a nosotros nos recuerda varias verdades. Por ejemplo, la fragilidad de la vida. La vida humana, especialmente en sus inicios, es increíblemente vulnerable. El valor intrínseco de la vida temprana, el dolor de la pérdida, incluso en las primeras semanas, testifica que lo que se ha perdido es algo precioso y también valioso. Necesidad de compasión. Aquí es donde la iglesia, la comunidad, debe ser un lugar de consuelo y apoyo para las mujeres y parejas que sufren esta pérdida, reconociendo su duelo, pero también ofreciendo esperanza. Y cuando nosotros abordamos el dolor del aborto natural, reforzamos la creencia de que la vida en el vientre materno es de hecho una vida digna de ser amada y también llorada.
el Evangelio de la reconciliación. Aquí, en última instancia, el corazón de nuestra respuesta cristiana, ¿verdad? Cualquier pecado y sufrimiento es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no nos ofrece una lista de reglas a seguir perfectamente, sino una relación transformadora con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Mira, para aquellos que han abortado, en este caso, ¿verdad? Porque aquí, amados hermanos, yo involucro al hombre, ¿sabe por qué? Porque el hombre también es importante dentro del aborto. Es muy importante. Tal vez no es él el que está abortando, pero a lo mejor él instó a su pareja a que lo hiciese. O, en este caso, la pareja lo hace y el hombre sufre. ¿Te das cuenta? Entonces, para aquellos que han hecho esto, en Cristo, nosotros hablamos con convicción que hay perdón total y absoluto. No hay pecado tan grande, ¿verdad?, que la sangre de Jesús no pueda cubrir. Y la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento pueden ser llevados a los pies de la cruz, donde se pueden encontrar la sanidad, la restauración y la paz. Y la iglesia debe ser un lugar seguro para confesar, llorar y ser abrazado por la gracia de Dios. Para aquellos que han sido cómplices o han sufrido una pérdida, para los hombres que han presionado o han abandonado, como yo te estaba diciendo, para los que han aconsejado el aborto, para las abuelas o los abuelos que han influido en la decisión y para aquellos que han experimentado el aborto natural, el Evangelio ofrece reconciliación con Dios y con uno mismo. Para la iglesia, el Evangelio nos llama a amar radicalmente, a ser provida en el sentido más amplio y profundo. Nos llama a la gracia, no a la condena, a la ayuda práctica, no a la retórica vacía, a la verdad en amor, no al silencio o tal vez la hostilidad. Nos llama a ser un faro de esperanza y un refugio de sanidad en un mundo que desesperadamente lo necesita. Entonces el debate sobre el aborto es arduo, pero nuestro Dios es más grande que nuestra complejidad. Él nos llama a pensar, a hablar, pero también a actuar. No con ira o miedo, sino con la sabiduría, con la compasión, el poder transformador del Evangelio. Que no nos retiremos ni callemos, sino que seamos la voz y las manos de Cristo en este campo de batalla por la vida. Amado hermano, amada hermana, espero que este programa, ¿verdad?, que hemos tenido acerca del aborto, nos llama a reflexionar, pero también nos llama a la compasión, nos llama a la acción cristiana. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, como una iglesia que fue lavada a precio de sangre, fue comprada? ¿Te das cuenta? Y que hoy es tan necesario que podamos dar el acompañamiento, que podamos tener compasión, que podamos reflexionar a todas las cosas que se está viviendo en este mundo y que muchos de ellos se está viviendo dentro también de la iglesia. Así que espero haya sido de mucha bendición para tu vida en esta hora y nos encontramos en otro tema de conversación y, como vuelvo a reiterar, siempre tratándolo desde la perspectiva cristiana, con respeto y con esa empatía a aquellos que hoy están sufriendo. Chao, chao. Bendi, bendi.